Muy buenos días, amada iglesia. Estamos un domingo más aquí enfrente de ustedes a través de la pantalla y la verdad estamos muy contentos de estar aquí. A pesar de que ya llevamos 2 meses aquí encerrados sin poder salir, sin poder verte, hermano, ahí cara a cara, sin darnos un abrazo o sin estar compartiendo la adoración en la iglesia o la predicación. Aún así, hermanos, estamos muy felices, muy contentos, confiando en que el Señor está orquestando todas estas cosas para su gloria también. La verdad, hermanos, a estas alturas yo creo que muchos de nosotros estamos extrañando aquel momento en los que nos encontrábamos en la iglesia. Simplemente decirnos: hola hermano, ¿cómo te ha ido en la semana? Bendiciones. Y juntos todos en el culto adorar a nuestro Dios y escuchar su palabra. Pero hermanos, tenemos que estar confiados en que el Señor, a pesar de que en este tiempo Él aún no quiere que su iglesia se reúna, nosotros vivimos confiados en que muy pronto Él permitirá nuevamente que podamos reunirnos. Y yo sé que es así, hermano. Yo sé que tú quieres aún estar en la iglesia. Yo sé que quieres estar ahí congregándote con todos nosotros, disfrutar esos momentos, incluso los almuerzos que solíamos tener. Pero confiamos, hermanos, en que Dios obrará aún en este tiempo. Él está usando los medios, está usando a su iglesia a través del internet para que aquellas personas que no han escuchado su palabra ahora también puedan escucharlos. Y es por eso que en esta mañana quiero mandarte un saludo a ti que eres de otra iglesia o que estás mirando esto por primera vez y que no asistes a ninguna iglesia. Quiero mandarte un saludo y decirte que el Señor puede obrar en tu vida también a través de esto. Que escuches la predicación, acompáñanos a adorar a nuestro Dios. Y si tú tienes tu iglesia y tu iglesia está haciendo también esta clase de transmisiones, apóyalos, míralos a ellos y mira también, apoya a tu pastor. Ora por ellos, llama a tus hermanos. Vamos a adorar al Señor nuevamente juntos, hermanos, en esta mañana. Y para hacerlo vamos a leer un salmo. Este salmo que nos llame a la adoración a nuestro Dios por lo que Él es. Y dice así el Salmo 65. Si lo tienes ahí en tu Biblia, si tienes alguna manera de leerlo, te ruego que lo abras y que me acompañes en la lectura. Dice así el Salmo 65, el verso 1. Silencio habrá delante de ti y alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se cumplirá el voto. Oh tú que escuchas la oración, hasta ti viene todo hombre. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras transgresiones tú las perdonas. Cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Con grandes prodigios nos respondes en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Confianza de todos los términos de la tierra y del más lejano mar. Tú el que afirmas los montes con tu poder, ceñido de potencia, el que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Por eso los que moran en los confines de la tierra temen tus obras. Tú haces cantar de júbilo y la aurora y al ocaso. El Señor, mis hermanos, es aquel Dios que ha creado todo esto, que ha creado los mares, que ha creado la tierra, que ha creado todo. Y Él está en control de cualquier cosa, de cualquier desastre natural, de cualquier pandemia. Es por eso que nosotros cantamos a nuestro Dios, porque Él es el Dios que adoramos, un Dios poderoso, un Dios creador, un Dios omnipotente y aquel Dios soberano que está en control de todas las cosas. Acompáñanos, hermano, junto con nosotros y cantemos a este Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra
en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén, amén, Señor. Ese eres tú, Padre, aquel Dios que nosotros adoramos, que ha creado todo, Señor, tiene el control de su creación y aún, Señor, el control sobre todas las cosas. Aunque nosotros, Señor, no tengamos esa sensación de control, no tengamos, Señor, esa paz que necesitamos en medio de la dificultad, tú, Señor, nos la das. Y es por eso que te adoramos, Padre, porque sabemos que eres omnipotente, que eres soberano y estás sobre todas las cosas. Aún, Señor, tú venciste el pecado. Y cuando nosotros, Señor, estuvimos alejados de ti, tú decidiste venir a esta tierra para acercarnos a tu reino, traernos, Señor, a tu iglesia, ser parte de tu pueblo, Padre. Y estamos agradecidos por eso. Porque aunque nuestras faltas, nuestros pecados hayan sido tan grandes, Señor, tu gracia siempre fue mucho mayor. Y es por eso que cantamos, Padre. Tu gracia es tan grande, tu gracia es mayor que todos nosotros. Gloria a Dios, tu gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, tu gracia es mayor. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre Él pagó, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis
son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, Su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén. amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Les saludo con la paz del Señor. Y a todos los hermanos en Cristo y los que nos escuchan y ven por este medio. Hermanos y amigos los que nos escuchan, quiero compartir este pasaje, la palabra del Señor, que se encuentra en 2 Crónicas, capítulo 7, versos 13 y 14. Si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a langostas que consuma la tierra, y si enviare pestilencia en mi pueblo, si se humillare en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Verdaderamente, ciertamente, hermanos, que Dios ha permitido que haya esta pestilencia y que ahora, en este momento, lo estamos palpando en carne y hueso, lo estamos sufriendo, estamos angustiados, estamos preocupados por esta pestilencia. Pero el Señor nos dice, si mi pueblo se humillare y orare, buscare su rostro, yo perdonaré sus ofensas y sanaré su tierra. Hermanos, es este momento en que vamos a ponernos de rodillas, orar, clamar al Señor fervorosamente de todo corazón, porque el Señor mismo esperamos que nos escuche y su oído ponga en nuestro clamor. Oremos. Bendito Dios, en este momento estamos humillados ante ti bajo tus pies, tal como somos pecadores, bendito Padre. Queremos suplicarte y rogarte, Señor, porque ciertamente hemos pecado contra ti. Bendito Dios, nos hemos rebelado contra ti, Dios. Nos hemos hecho nuestros propios dioses para irnos tras de ellos. Pero tú eres el único Dios que hiciste los cielos y la tierra y todo lo que en él existe. Bendito Padre, en este momento te rogamos, te suplicamos que tengas misericordia, Señor, de este pueblo Bolivia y todo el mundo, Señor, que estamos agobiados con esta pestilencia. Bendito Padre, en este momento te ruego, Señor, por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades, que ellos, Señor, nos puedan gobernar con la verdad y justicia. Pero bendito Dios, tú dales tu sabiduría
y tu inteligencia. Porque sin la sabiduría humana nada podemos hacer, Señor. Bendito Dios, en este momento te ruego también por los médicos y enfermeras, que ellos se han entregado a la muerte su vida por sanar a aquellos enfermos que hay inmensa cantidad en los hospitales. Bendito Dios, protégeles. Dales ese coraje, esa fuerza a esos médicos para que ellos valientemente puedan orar, pueden sanar, Señor, a esos enfermos que en este momento están sufriendo. Señor, te rogamos con lágrimas, te suplicamos de que sin ti nada somos, Señor, en este mundo. Bendito Dios, también oramos por la iglesia, por tu iglesia, Señor, por la iglesia, palabra y gracia, por mis hermanos, por cada hogar, por cada miembro de esta iglesia, Señor. Tú fortalezcas, aumentales más fe. Protege, Señor, de estas enfermedades, bendito Dios. Solamente en tus manos nos encomendamos, Padre. Padre, oramos también por tus siervos, tu siervo Daniel, tu siervo Jeremías, tu siervo los pastores, papito, por ellos te rogamos, bendito Dios. Y que, Señor, utilices sus labios, Señor, porque son tuyos, papito Dios. Señor, por nuestro pastor Alfredo. Señor, este es tu siervo, Señor. Trae en tu palabra. Pero Espíritu Santo, utilice sus labios para que tu mensaje, Señor, caiga como un cuchillo de doble filo y que, Señor, entre hasta el corazón, hasta el alma, Señor, tu palabra, para que tu pueblo y este mundo, Señor, se convirtieran en ti. Y que tu promesa dice, Señor, si se convirtieren a mí, yo sanaré su tierra y perdonaré. Bendito Dios, en este momento, Señor, te clamamos de todo corazón, de todo lo que en este momento nos encontramos angustiados, sufriendo por esta calamidad, porque tu palabra se cumple, bendito Dios, con estas cosas. Y ahora quiero también orar por como tu siervo Jesús, Hijo de Dios Altísimo, nos han enseñado para que nosotros podamos orar así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Así venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, amén. Así sea. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzada
gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria digne demostrar. En los cánticos celestes que quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste al rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor. Bellas te compadeciste con tiernísimo favor. Siendo perfecto, Él murió, así que libre estoy por Él. Dios es el juez que decidió culparlo a Él y a mi perdón. Resucitado, Salvador, justicia mía, perfección, el inmutable, gran yo soy, el Rey de gloria y gracia es Jesús mi Salvador, mi Dios, Jesús mi Salvador, mi Dios. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Muy buenos días, hermanos y hermanas, les saludo en esta mañana en la paz de nuestro Señor. Otra vez más, un gusto y una alegría poder entrar a sus hogares a través de este medio, en la cual
Como siempre, durante todo este tiempo hemos estado compartiendo la palabra del Señor a través del internet, aunque un poco difícil sin verlos poder predicar, pero en el fondo de nuestro corazón el mandato del Señor está puesto de llevarles la palabra, de poder hacer que el Señor nos pueda hablar cada domingo. Entonces, hermanos, muy buenos días en el nombre del Señor, y que Dios nos bendiga en esta mañana a través de este tiempo de predicación de su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 1 al 5, nos toca en esta mañana, hermanos. Marcos, capítulo 15, versículo 1 al 5. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Saquen sus Biblias, cada uno de nosotros, y me siguen con la vista. Yo voy a dar la lectura desde el verso 1 hasta el verso 5. Así dice la palabra del Señor. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, este gran privilegio que nos das otra vez más de tener en nuestras manos tu palabra. Somos tan bendecidos, tu gracia está derramada sobre nosotros. Señor, apelamos a tu amor, tu misericordia, para que tú nos enseñes, abres nuestra mente y nuestro corazón, y en esta mañana podamos concentrarnos en tu palabra, comprender, entender y aplicarla, Señor, lo que queremos en nuestras vidas. A pesar de estos tiempos en que estamos viviendo, Señor, para nosotros siempre es un desafío de confiar en ti, descansar en ti, tener esa esperanza en ti. Por eso estamos aquí, Señor, predicando tu palabra, y tu palabra sea ahora sembrada en cada corazón de nuestros hermanos en la iglesia. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, estamos aprendiendo, siguiendo lo que el Señor nos está mostrando en estas escenas, para poder entender un poquito mejor estos 5 versículos de lo que ahora Marcos nos está mostrando a otro hombre, Pilato, en el cual Pilato está frente al Señor. Pilato es quien ahora, hermanos, va a asombrarse de nuestro Señor. Si nosotros vemos en su contexto, Marcos ha introducido a Pedro en este juicio para mostrarnos la estructura, la forma de cómo él quiere mostrarnos a través de este escrito, de esta carta de Marcos. Siempre él ha tenido una forma de escribir y de presentarnos las escenas del Señor. Aquí vemos a Pedro. El anterior domingo hemos estado predicando. Pedro está ahora en el patio del sumo sacerdote, y el Señor está arriba confesando y dando testimonio ante el Sanedrín, ante el sumo sacerdote, diciendo la verdad, que Él es el Hijo del Dios, Él es el Hijo del Dios bendito, Él es el Rey. Mientras que ahora Pedro abajo está confesando, diciendo que no lo conoce y está negando. El Señor está dando así una verdad, mientras que Pedro está abajo mintiendo, al lado del fuego, calentándose en el patio del sumo sacerdote. Pedro, en su contexto, está conociendo la habilidad de Dios, y esa habilidad que Dios tiene de ser fiel, aunque nosotros seamos infieles. Y dice, en su contexto, recordó esas palabras, Pedro, de lo que Jesús había dicho. Entonces, recordando esas palabras, Pedro entendió quién era él delante de Dios. Él se estaba conociendo a sí mismo y estaba conociendo a Dios. Entonces Pedro llega a un punto bien culminante, donde él se quebranta, donde él cedería, conociendo a sí mismo que él ya no podía por sí mismo seguirle al Señor, sino que él necesitaba de su Maestro, necesitaba de ese Espíritu de Dios para seguirle siendo fiel y continuar en su camino. Entonces Pedro se quebranta, se arrepiente, y luego el Señor
los restaura. Ahora Marcos nos está mostrando a otro hombre. Este hombre está arriba, a diferencia de Pedro. Y este hombre está interrogando a Jesús. Y sabemos que es Pilato. Y Pilato se asombra por el testimonio de lo que Jesús está diciendo. Pero a diferencia de Pedro, este hombre asombrado y maravillado, consciente de lo que Jesús era, este hombre no llega a quebrantarse, mucho menos a arrepentirse de sus pecados. ¿Qué contraste entre estos dos hombres? Por eso en esta mañana, hermanos, vamos a ver el asombro de Pilato. Cómo ha sido ese contexto en el cual Marcos nos presenta de cómo se ha asombrado y de qué se ha asombrado Pilato viendo al Señor. ¿Cuál ha sido la razón del asombro de Pilato y cuáles han sido los resultados de este asombro que Pilato ha visto al ver al Señor, lo que él ha oído y ha visto su vida? Así que entonces vayamos al contexto. Versículo 1 dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Muy de mañana. Hermanos, la salida del sol durante la Pascua en Jerusalén ocurría entre las 5:30, según los historiadores, a 6 menos cuarto, hasta 6 en punto. Ellos se reunieron, dice, muy de mañana. ¿Para qué? Para darle una apariencia de legalidad a la acción contra Jesús. El Sanedrín había preparado su causa por el cual va a ser enjuiciado el Señor Jesús ante la ley romana. Sabemos en el contexto, hermanos, que este Sanedrín había dado un veredicto y había sentenciado para ejecutarlo y matarlo al Señor por blasfemia. Pero esta acusación no iba a ser valedera para Pilato. Por lo tanto, ellos toda la noche tuvieron que reunirse y buscar otra sentencia para que Pilato aceptara esta acusación y lo ejecutara, así como estos líderes quieren del Señor Jesús. Entonces, tienen que ellos que cambiar la acusación ante el procurador romano, en este caso Pilato. Y la naturaleza de la acusación para que Pilato pueda aceptar, juzgarlo y condenarlo, tenía que ser una naturaleza política. Hemos dicho, hermanos, que en el contexto vemos en el capítulo 14, el Señor está enfrentando ahora un juicio religioso ante los líderes del Sanedrín. Pero ahora va a enfrentar un juicio político. Y la acusación que tenían de blasfemia ahora lo van a cambiar diciendo que Jesús es un traidor ante el César. Y esta acusación ellos lo escriben y dice el verso: lo atan y lo entregan a Pilato. Ahora vamos a ver más adelante cómo ha sido cambiado esta acusación. ¿Cómo es que ellos plantearon esta acusación de una blasfemia a la acusación de que Jesús es un traidor ante César? Para estos religiosos no les importaba mentir con tal de ejecutar a un inocente. No importa qué es lo que estuviera pasando. Lo que a ellos les importaba era aferrarse lo más posible a la letra de la ley. Por eso lo hicieron en la mañana. No importa si vamos a mentir o a hacer algo, pero tenemos que aferrarnos a lo que la ley dice. Y eso es lo que estaban buscando estos líderes religiosos. Este es el problema del legalismo. El legalista siempre va a dar prioridad a las cosas de menos importancia. El legalista va a dejar de un lado a las cosas más importantes con tal de que se acerque más a la letra. Si ha dicho así, así tiene que ser. Así es un legalista. No importa lo que haga, no le interesa, con tal de que cumpla lo que se ha dicho.
¿Cuántos de nosotros muchas veces somos así? Creemos que lo que la ley a letra muerta tenemos que cumplir y Dios nos va a bendecir. No importa los medios, cómo llegamos a cumplir esa meta. Entonces dice aquí la palabra del Señor, cuando hicieron eso, estos líderes de este concilio llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Jesús fue atado y así lo entregaron delante de Pilato. ¿Por qué lo ataron? Si él no tenía seguidores, sus discípulos habían huido, él estaba solo. No había razón para atarlo, pero ellos lo ataron, hermanos, para que él, siendo esclavizado, atado, nosotros seamos liberados del poder del pecado. Él fue atado para que el Todopoderoso, siendo y haciéndose ver débil en su encarnación, pues él lleve a la cruz del Calvario nuestros pecados. Y fue condenado en ese tribunal del hombre, siendo culpable de todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, seamos absueltos, liberados ante el tribunal de Dios. Y eso era necesario. Por eso lo ataron. Y dice, cuando lo ataron, lo entregaron a Pilato. Esta palabra entregar tiene una cualidad siniestra, o sea, terrorífica, una cualidad de grave. Entonces, esta palabra encontramos en varios versos que lo utiliza, aún en el libro de Marcos, este autor Marcos. Por ejemplo, cuando lo arrestaron y encarcelaron, capítulo 1 de Marcos, a Juan el Bautista, es la misma palabra que está utilizando. Entregado. Jesús utiliza esta palabra para decirles a sus discípulos que va a ser traicionado, que va a ser entregado. También utiliza el Señor para decir que va a ser entregado al consejo. También utiliza esta misma palabra Marcos cuando Judas lo traiciona, cuando lo entrega. Y también está utilizando ahora cuando es entregado a Pilato para ser crucificado. Así que esta entrega ha sido una entrega siniestra, fatal. No ha sido como cualquier delincuente que se le ha entregado a una autoridad. Hermanos, lo que le estaba sucediendo al Señor, le estaba sucediendo lo que Dios había planificado. Y el plan se estaba llevando a cabo tal como Él había profetizado. Pero la parte irónica de esta entrega, ¿dónde está? Si ellos no hubieran entregado al Señor Jesús, entonces ellos no hubieran reconocido a Jesús como el Mesías. Pero aquí ellos están confirmando su identidad y están cumpliendo al pie de la letra lo que la profecía decía. Y aún lo que Jesús había profetizado en Marcos capítulo 10, verso 33, que Él sería entregado al sumo sacerdote y al concilio. Y este era el único plan, el plan posible para que pecadores como nosotros y culpables podamos llegar a ser inocentes por la obra de Cristo, sin pasar por alto la justicia de Dios. Así que, hermanos, en ese contexto, estos hombres han preparado para poder ahora presentarle, entregarle atado a nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién? A Pilato. Le entregaron a Pilato. Verso 2 dice otra vez, Pilato le preguntó. Está repitiendo este nombre, Pilato. Y varias veces aquí vemos en estos 5 versículos, Pilato, Pilato, Pilato. Es muy importante ahora, hermanos, ver quién era Pilato. Porque el autor aquí nos está mostrando a este hombre, repitiendo su nombre varias veces. Y nos está dando una señal de que este hombre es muy importante en esta escena, como así Pedro lo era en el contexto.
Pilato, hermanos, era el procurador romano, o sea, un gobernador, como en nuestros tiempos. Antes al gobernador lo decíamos prefecto, ahora lo decimos gobernador. Así era, de la provincia de Judea. Nosotros en nuestro departamento tenemos una gobernadora, ¿no? De la provincia del cercado, así decimos. Ellos, en ese tiempo, Pilato era gobernador o procurador, como ellos lo llamaban, de Judea. Y el emperador Tiberio le había impuesto la autoridad, vamos a decir, a Pilato. El cargo que había ocupado como gobernador solamente había sido de 10 años, más o menos, del 26 después de Cristo hasta el 36 después de Cristo. Uno de los historiadores judíos, como Filón, dice que este hombre Pilato era de un carácter inflexible, era de un carácter duro, sin ninguna consideración. Este hombre Pilato dice que era un hombre corrupto, una de sus características, un hombre ladrón, violento, ofendía a cualquiera, era un hombre brutal, que condenaba a quien sea como él quería, aunque sea inocente o culpable, y su crueldad era sin límites. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo es la política? ¿Cómo es la gente que está en el poder? ¿Hasta qué punto se vuelve, vamos a decir, un hombre insensible? Mientras que otro historiador, Josefo, según él dice, cuando él entró a ser gobernador, él tuvo un mal comienzo con los judíos, porque Roma había invadido, había conquistado a los judíos. Y dice que Pilato había enviado a soldados militares a Jerusalén, y justo con imágenes del emperador en sus pechos, en los costados, como todo un soldado hoy en día se viste, con todas las insignias. Pero esas insignias ellos lo llevaban, y llevaban una insignia grande, dice, lo han ido a colocar en la Torre Antonia, justo en el ángulo de donde está el templo más grande en Jerusalén. Ahí lo colocaron ellos, esa insignia, y algunos hombres romanos ahí adoraban a las imágenes de Tiberio y Augusto. Los judíos no estaban de acuerdo con eso, porque según ellos estaba provocando a los judíos en vulnerar la ley. Ellos decían, está aquí incumpliendo la ley, y eso no nos agrada y no nos gusta, y estaban contra Pilato. Entonces ya estaba empezando a ver las convulsiones. Los judíos no estaban aceptando eso. Josefo da otra historia y dice, Pilato había comenzado otro alboroto. ¿Cuándo? Cuando Pilato había tocado las arcas, o sea, el dinero del templo de Jerusalén. ¿Para qué? Pilato había propuesto construir un acueducto, o sea, un canal para que lleven agua, casi 40 kilómetros, y esa agua tenía que llegar al templo de Jerusalén. Y Pilato había solicitado al Sanedrín que ellos puedan gastar y puedan invertir para que el agua llegue hasta el templo. Y los sacerdotes dijeron, no, nosotros no vamos a dar dinero, porque eso es un dinero sagrado. Entonces Pilato dijo, si ustedes no dan el dinero, nosotros les vamos a subir los impuestos. Y como a ellos no les convenía eso, entonces dijeron, está bien, vamos a dar el dinero, pero con una condición, de que esto nadie sepa, o sea, no pueden descubrir nadie que nosotros hemos dado ese dinero. Pero ustedes saben, hermanos, lo oculto nunca está oculto, siempre sale a la luz, y eso se descubrió. Entonces las multitudes empezaron a vociferar, empezaron ahora a levantarse contra Pilato. Y en ese tumulto de gente, como en nuestros días pasa, no querían que suceda eso, y Pilato no era bienvenido a Jerusalén. Entonces Pilato envía soldados disfrazados, y se mezclan entre ellos, y esos soldados matan a algunos judíos, y muchos judíos mueren, y algunos quedan heridos. Así empezó Pilato contra los judíos.
Como gobernador romano, Pilato, la principal preocupación era de mantener el orden y la ley que se cumpla. Y él podía conseguirlo como sea. Era implacable para que se cumpla esa ley. Y este concilio lo sabía muy bien. El odio de los judíos hacia Pilato eran por muchas cosas. Pero estas dos cosas bien grandes que había sucedido, que había formado un tumulto grande entre la multitud, estaba en ese momento ardiendo y candente la situación. Es por eso que ahora tienen que pensar ellos, ¿cómo es que Pilato nos va a aceptar acusando a Jesús como blasfemia? No nos va a aceptar, tiene que ser una acusación política para que Pilato tenga la libertad de decir, lo ejecuten, porque ellos solo podían lapidarlo como líderes políticos religiosos, y solo Roma podía dar la sentencia de muerte, ejecución en la cruz. Resumiendo, podemos decir, Pilato era un hombre cruel, hambriento y sediento de sus propios intereses. Había condenado a muchos inocentes, había matado a mucha gente y jamás tuvo cargo de conciencia porque hacía estas cosas. Él no tenía tacto para gobernar. Odiaba a los judíos. Y siendo así, los judíos, ¿qué iban a esperar de él? En este juicio vemos, hermanos, no hay ni un abogado defensor. Jesús no tenía a nadie. La vida o la muerte de Jesús estaba ahora en manos de Poncio Pilato. Él tenía mucho poder para ejecutarlo. Así que ahora, cuando esté en las manos del Señor, digo de Pilato, el Señor, Pilato le pregunta. Esta escena nos narra Juan capítulo 18. Más detalladamente. Y ahí vamos a poder entender por qué Pilato se asombró. Si nosotros vamos a Juan capítulo 18, versículo 28, vamos allá, hermanos, en nuestras Biblias. Vamos a ver ahí, hermanos, que dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, o sea, el lugar donde estaba Pilato. Y como Marcos nos está diciendo, lo llevaron atado y lo entregaron en el pretorio. Era de mañana, dice Juan. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Miren la legalidad, la hipocresía de estos hombres. El Señor solito entró al pretorio y ellos no entraron porque no querían contaminarse y ellos ya tenían que cumplir el día de reposo. Así que no tienen por qué contaminarse, nos quedamos afuera y el que entre adentro, el que se contamine. Y así ya, dice, poder comer la Pascua. Entonces, dice, salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Claro, en otras palabras estaban diciendo, si este no es malhechor, ¿para qué lo vamos a traer? Pues estamos trayendo un verdadero malhechor. Y Lucas capítulo 23, verso 2, vamos allá, hermanos, dice ahí entonces, comenzaron a acusarle diciendo, aquí es donde ahora cambiaron la acusación. El concilio lo había determinado que este era un blasfemo. Pero cuando llegó a Pilato, cambiaron la acusación y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. 3 acusaciones básicas. En primer lugar, Cristo pervierte a la nación, es un revolucionario, un sedicioso. Ahora, hermanos, nosotros creemos en este Señor, en este Maestro, un hombre, según ellos, revolucionario y sedicioso, que pervierte a toda la nación. Si a él lo han acusado, a él lo han perseguido, hermanos, ¿qué seremos nosotros? Nosotros a veces somos para esta sociedad el problema. Nos oponemos, según ellos, a las leyes, a las cosas que ellos buscan de un gobierno. Por ejemplo,
Si en nuestro país el aborto va a ser declarado libre y la mujer puede abortar cuando quiere abortar, nosotros nos vamos a quedar callados como cristianos. No, nosotros vamos a levantarnos y vamos a decir que eso no dice Dios y eso está contra la vida. Entonces la sociedad, las leyes nos dirán: estos cristianos no quieren aceptar eso, están contra nosotros, están contra nuestros derechos, están pervirtiendo la nación. Así acusaron al Señor. Si a Él lo acusaron, hermanos, a nosotros, ¿por qué entonces no queremos ser acusados? Creemos en Él, le servimos a Él. La segunda acusación dijeron: este está pervirtiendo, diciendo a sus seguidores que no paguen tributo al César. Ahora recuerden ustedes, 2-3 días antes se habían confrontado este grupo. Le habían dicho: tú vas a preguntar esto y nosotros vamos a preguntar el otro. Si él dice así, ustedes lo matan. Si él dice de esta forma, ustedes lo matan. Así que no tiene salida. Y le preguntaron al Señor: nosotros podemos dar tributo al César, vamos a pagar impuestos. Y el Señor buscó una moneda y dice: deme una moneda. ¿De quién es esta moneda? El Señor dijo: si ustedes ven aquí al César, es de César, y dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Él nunca había dicho que no paguen impuesto al César, pero ellos otra vez estaban mintiendo, cambiando la acusación. Y por último, la tercera acusación es que Él se declaraba ser Mesías. Él se decía ser el Rey. ¿Y cómo puede llegar a ser Rey? Entonces va a ir contra Roma, va a ir contra el César. Y Pilato, aquí está el delito que está cometiendo este. Entonces Pilato tiene que atender. Versículo 33 de Juan. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el Rey de los judíos? Marcos dice ahora en el versículo 2: Pilato le preguntó: ¿eres tú el Rey de los judíos? Verso 34 de Juan capítulo 18. Jesús les responde. En otras palabras, Pilato está preguntando al Señor: ¿tú eres el Rey de los judíos? ¿De verdad eres el Rey de los judíos? Y Jesús, con su respuesta, cuando Él dice: tú lo dices, versículo 2 de Marcos capítulo 15, está diciendo en otras palabras: depende de cómo tú quieres que te conteste. Te puedo contestar un sí y te puedo contestar un no. Así que tú tienes que aclararme en tu pregunta. Versículo 34, Jesús les respondió de Juan capítulo 18: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? En otras palabras, ¿estás diciendo por tu propia cuenta, por tu propia convicción, por lo que tú te has convencido de mí? ¿O es que alguien te ha venido con el chisme, alguien te ha venido con el cuento diciendo que yo quiero ser rey en vez de César y quiero conspirar contra él? Si es así, si alguien te ha venido y te ha dicho que yo quiero ser rey y quiero conspirar contra el César, entonces la respuesta es no. Pero si de otra forma tú me preguntas que yo soy el rey en el sentido de que mi reinado no es de esta tierra, entonces yo te voy a decir sí. ¿Cuál de las dos respuestas quieres? Verso 35, Juan capítulo 18. Pilato les respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Es tu propia nación que me ha entregado. Verso 36, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús está diciendo, hermanos, yo soy el rey, pero no un rey terrenal. Eso es lo más importante. Soy el rey, pero no un rey como tú piensas, Pilato. Jesús tuvo que hacerle entender esa forma de reinado.
A pesar de que Jesús, hermanos, hablaba y ha vivido en un contexto muy diferente al de Pilato. Un hombre campesino, un hombre que hablaba otro idioma y Pilato hablaba otro idioma. Jesús tiene que ser muy sabio y muy inteligente para entrar en ese mundo y en ese contexto cultural, ideológico de Pilato, para hacerle entender cómo era ese reinado del Señor Jesús. Y lo logró. Cosa que nosotros, hermanos, no podemos hacer eso. A veces me exigen que yo hable quechua, predique en quechua, que es bien difícil. Entrar en un mundo quechua, en esa cultura, y darles el evangelio en ese idioma, que muchas veces, hermanos, no hay palabras para llegar con el quechua, tal cual dice el Señor. No se puede. Y el pueblo a veces se queja. Pero aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo dando su confesión, su testimonio magistral, en un lugar alto, en un lugar donde solo aquellos cultos hombres podían entrar ante este hombre y presentarse ante este político, y en ese nivel hablar y hacerle entender y comprender. Entonces Pilato le dice, verso 37, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. En otras palabras, te he hecho entender, soy ese rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Mi reino es muy distinto, Pilato le dijo, al tuyo. En mi reino la distinción es que yo gobierno en los corazones de aquellos que creen en mí, y ellos creen mi palabra y viven bajo la verdad. Así es mi reino. Entonces Pilato le dijo, entendiendo y comprendiendo qué es la verdad. Miren, hermanos, ¿cómo el Señor ha hecho eso? Esos cambios culturales, esos cambios de mente hacia Pilato y hacerle entender a él. Y él pregunta, ¿qué es la verdad? Y el Señor le demuestra. Entonces, para Pilato, Jesús no era amenaza. No era amenaza para Roma. Y cuando hubo dicho esto, dice el verso 38, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Aquí, hermanos, no hay ni un jurado, no hay ni un fiscal, no hay ni un abogado, y sin embargo Pilato no encuentra delito. No hay quien lo defienda. El Señor no se apega a nadie, simplemente a su testimonio, a su palabra, que es verdad y veraz. Y Pilato dice, no hay delito en este hombre. Volvamos capítulo 15 de Marcos, versículo 3. Cuando él dice eso, entonces los principales sacerdotes le acusaban mucho. Pilato entrando en el pretorio y saliendo al pretorio, y cuando sale otra vez ahora, Pilato dice, no hay, ¿con qué delito yo lo voy a acusar a este hombre? Entonces ahora encontramos el resultado de este asombro. ¿Por qué se asombró Pilato? Dice la palabra del Señor, verso 4. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira, ¿de cuántas cosas te acusan? Mas Jesús ni aún con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. El Señor Jesús podía haber respondido, pero no necesitaba. ¿Se acuerdan ustedes? 2 o 3 días antes el Señor había derrumbado todos estos argumentos. Que si hay que dar tributo al César, que si tú estás viniendo a buscar un reinado. Él entró a Jerusalén en un burro montado. Él no tenía las intenciones de derrocar al César. Y él aclaró todas esas cosas ante el Sanedrín. Y el Sanedrín aquí sigue
sigue acusando. Entonces él dice, no tengo necesidad más de hablar con ellos porque yo ya derrumbé esos argumentos. Y prefiere estar callado, en silencio, puesto de pie. Y Pilato se asombra, se maravilla. La pregunta es, ¿de qué se maravilló Pilato? ¿De qué? Pilato, hermanos, cuando habló en privado con él, claramente el Señor le dijo a Pilato, versículos 36 y 37, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Tú dices que soy rey, es verdad, soy rey, estás convencido. Y él más aún detalla, para esto he nacido y he venido al mundo. En otras palabras, yo soy el Dios, rey de reyes y soberano, y he venido a este mundo para dar testimonio de esta verdad. Y Pilato, hermano, se admiró de eso porque el mismísimo Dios, rey de reyes y señor de señores, estaba frente a él, diciendo esa verdad, confesando esa verdad. Y este hombre se asombra, reacciona de una forma que se maravilla él mismo. Y Jesús no tenía más por qué defenderse, porque esa era su verdad. El sumo sacerdote le dio tantos cargos contra él, tantas acusaciones, pero no había ningún sustento, no había ningún argumento. Y Pilato no era tonto, él sabía cómo enjuiciar, él sabía cómo al inocente lo va a meter culpable y lo va a ejecutar. Y aquí, escuchando eso del Señor, no necesitaba más argumentos. Aunque la gente decía, este es el que está yendo contra César, pero para Pilato era inocente. Simplemente esta confesión, este testimonio del Señor hizo que este hombre se convenciera de quién era él y quién era Pilato. Pedro, de la misma forma, cuando lo miró al Señor, se convenció de quién era él delante del Señor. Él era un hombre pecador, pero jamás se hizo atrapar por su pecado, sino que él se quebró, confesó y se arrepintió, mientras que este hombre se maravilló y no se arrepintió, se emocionó y no se quebrantó. Y estaba ahí arriba, mirando al mismísimo Dios, al Rey de Reyes, al Todopoderoso, siendo débil, encarnándose para llevar nuestros pecados a la cruz del Calvario y hacernos libres, libres de ese pecado. No es difícil imaginarse, hermanos, por qué se maravilló Pilato. Y él había juzgado a muchas personas inocentes. Y esas personas hacían todo el esfuerzo de presentar, de demostrar su inocencia. Pero Jesús, lejos de ser un hombre sedicioso, un hombre peligroso, según los líderes judíos, simplemente dio su testimonio de identidad. ¿Quién era él? Diciendo la verdad, con una actitud serena, noble, calmada, no como un rebelde o como un criminal. Sabiendo esto Pilato, y mirando cómo ellos estaban reaccionando y acusando al maestro, él decía, este es inocente. ¿Cómo podía callar él? ¿Cómo podía hacer callar a esta gente? No se podía. Y el Señor ahí, frente a esa multitud, él sigue de pie, permaneciendo en silencio, y de pie manifestando su majestad como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para Pilato esa actitud, después de haber dicho que él era el Rey,
ahora estando de pie y en silencio frente a la multitud que le está acusando sin decir nada, él estaba mostrando su poderío, su majestad en debilidad, y así dejando sorprendido a Pilato. Lo poquito que había conversado con Pilato era evidente cuando él guardó silencio, porque no faltaba argumentos más para ver la inocencia del Señor Jesús, y Pilato se maravilló. La pregunta, hermanos, ¿por qué no se defendió el Señor frente a esa multitud? Él necesitaba estar en silencio, porque a pesar de su inocencia, él tenía que llevar a la cruz del Calvario todos nuestros pecados, representándonos a cada uno de aquellos que somos escogidos, y por eso Jesús calló la boca por ti y por mí. Y ahí es cuando Isaías predijo, capítulo 53, verso 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, dice Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pilato no sabía cómo deshacerse de los judíos, porque no quería ejecutarlo a Jesús. ¿Qué aprendemos de esto? Y terminamos con esto. No va a dejar de sorprendernos la decisión que había tomado, hermanos, Pilato. ¿Por qué él no actuó con sus propias convicciones? Porque él estaba convencido, sino que él había seguido el tumulto, las decisiones de los líderes judíos. Él estaba dispuesto a liberar a Jesús. Sencillamente él se maravilló, pero viendo la amenaza y el tumulto de esa multitud, él no quiso liberarlo. Él estaba buscando de qué medios ahora lo voy a ejecutar. Él estaba escuchando y diciendo: si sueltas a este Jesús, entonces vas a ser enemigo del César. Y todo aquel que hace contra el César se opone al César. Y estaba al hilo Pilato. ¿Se acuerdan ustedes cuando dije que había hecho dos cosas tremendas Pilato, y los judíos lo odiaban a Pilato? Pero en este caso ahora está al hilo esa relación para romperse. Así que Pilato no puede soltar a Jesús. Y decidió entregar a la cruz del Calvario, cometiendo una injusticia. Así Pilato se convierte, hermanos, en el hombre más vil, un símbolo de la vileza del hombre que es atrapado por su pecado, sujeto y sumiso a los bajos intereses de la política en ese tiempo. Mateo capítulo 27, verso 22. Pilato hace esta pregunta. Al ver que él estaba convencido de esto, maravillado, como cuántos cristianos hoy en día, entre comillas, se maravillan de un mensaje, de una predicación, se emocionan y dicen: qué lindo, saben la historia. Hoy en día vemos en este tiempo de enfermedad
¿Cuántos están diciendo, oh Dios, cuídanos, protégenos, sálvanos de esta pandemia, sálvanos de este virus? Oh Dios, todos se maravillan porque Dios está cuidándoles. Pero Pilato se hizo esta pregunta en Mateo 27, 22. ¿Qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Tú también debes hacerte esa pregunta, mi amigo. ¿Qué vas a hacer ahora con Jesús, ahora que sabes lo que Jesús ha dicho? Que Él es el Hijo del Dios bendito, que Él es el Rey y ha venido a reinar en los corazones, ha venido a darnos su gracia, a morir en la cruz por nosotros, a ser atado y entregado como vil traidor y pecador, como vil hombre malhechor por ti y por mí. ¿Qué vas a hacer ahora? Ponte los calzados de Pilato. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué vas a decir en cuanto al rey de los judíos? ¿Lo vas a rechazar maravillándote como Pilato? ¿O bien como Pedro te vas a quebrantar viéndole a ese rey preso, amasado y atado para que Él te liberte y te dé libertad del pecado? Pilato prefirió la amistad del César. Y ruego a Dios que no prefieras tú la amistad del César, la amistad de este mundo, y te aferres a este mundo y rechazas al rey de los judíos. Hermanos, ese rey de los judíos es nuestro rey. Y en nuestros corazones está la verdad. Y esa verdad que Él ha venido y ha nacido para ser rey y ha venido a encarnarse y pagar en la cruz por nuestros pecados, nosotros entonces debemos quebrantarnos, arrepentirnos, para que Él nos reconcilie con el Padre. De lo contrario, entonces, solamente te maravillarás y seguirás en este mundo tal cual estás viviendo. Vas a preferir a ese César, vas a preferir tus intereses, tu comodidad, tal vez maravillándote en las enseñanzas del Señor, pero nunca sirviendo en esa verdad que es Cristo. Que Dios nos ayude a quebrantarnos siempre como Pedro y entender que Dios es fiel a pesar de que nosotros somos infieles. ¿Qué vas a hacer con el Señor? Ahora es tu respuesta. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. Gracias por desafiarnos a vivir por nuestras convicciones, por lo que tú nos convences de tu palabra y ponerlo en práctica. No permitas que solo estemos maravillados como Pilato y seguir buscando nuestros propios intereses en esta tierra, siendo y haciendo amistad con el César, con todo lo que nos conviene como viles pecadores. No permitas que el pecado nos atrape y, Señor, vivamos bajo el dominio del pecado siempre, sino en esta tarde o en esta mañana, Señor, venimos ante ti para pedirte perdón. Perdónanos por nuestros pecados. Hoy hemos entendido que nosotros deberíamos estar ahí frente a Pilato, pero tú has estado firme con ese testimonio de verdad, dando tu identidad, y aún así has asombrado a este hombre, como muchos, Señor, en esta tierra. Pero, Padre, enséñanos a servirte y ten piedad y misericordia de aquellos que solo se maravillan y en verdad no te sirven, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas, agradecemos por todo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo otra vez. Pues seguimos adelante, hermanos, en el camino del Señor. Esta tarde las hermanas,
ustedes saben, tienen su reunión otra vez por esta vía, ¿no? Internet. Y hermanas, ustedes comuníquense, conversen, dialoguen, compartan la palabra del Señor como lo han estado haciendo. El martes también, hermanos, el sábado con los jóvenes, y es de mucha alegría y mucho gozo, hermanos, que tenemos ese deseo y esa necesidad de reunirnos, de congregarnos, de hacer comunidad, y doy gracias al Señor por eso. Doy gracias al Señor que la palabra del Señor en sus corazones ha sido sembrada y ahora estamos viendo los resultados que tenemos de querer congregarnos. Pero sigamos, hermanos, sobre las instrucciones de nuestros gobiernos, cuidándonos, hermanos, en la salud, previniendo todo lo demás, y que Dios nos dé sabiduría de seguir, hermanos, adelante en el camino del Señor. Que Dios los bendiga, hermanos, y muy buenos días en esta mañana. Bendiciones.